Imagina a una persona imperturbable ante el caos. A alguien a quien no pueden doblegar ni la pérdida de dinero, ni la traición, ni siquiera una amenaza de muerte. Lo más probable es que hayas imaginado algún tipo de robot sin emociones, ¿verdad? Así es como a menudo nos pintan a los estoicos, como filósofos para los sufridores, que solo enseñan a aguantar y a reprimir todo lo humano. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esto es un engaño monumental? Y si justo estas personas sin emociones descubrieron en realidad el secreto de la verdadera felicidad, de esa felicidad inquebrantable. En este video, vamos a desmenuzar la filosofía del estoicismo, para averiguar si realmente es un camino hacia la alegría y la calma, o si es solo una máscara bonita para los que sufren. Prepárate, porque algunos datos podrían sorprenderte. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo en que la felicidad es un estado interno y no depende de las circunstancias externas? Escribe sí o no en los comentarios ahora mismo, y al final del video comprobaremos si has cambiado de opinión. Para entender a los estoicos, viajemos 2500 años atrás. Antigua Grecia, Atenas. Imagina un mercado ruidoso donde la gente comercia, discute y cierra tratos. Y justo en medio de este caos, en una galería pintada llamada Stoa Poikile, un filósofo llamado Zenón de Sitio comienza a enseñar. Él y sus seguidores no estaban encerrados en una torre de marfil. Eran pensadores prácticos que buscaban la respuesta a la pregunta fundamental. ¿Cómo vivir una buena vida en un mundo lleno de incertidumbre, guerras y epidemias? Su filosofía ganó popularidad rápidamente y se trasladó a Roma, donde fue adaptada y desarrollada por gigantes del pensamiento como el esclavo Epicteto, el riquísimo dramaturgo Séneca e incluso el emperador Marco Aurelio. Piensa en esto. Un esclavo, un millonario y el hombre más poderoso del mundo encontraron consuelo y guía en las mismas ideas. Esto significa que el estoicismo no es una teoría para unos pocos elegidos, sino un sistema operativo universal para la mente humana, diseñado para funcionar incluso en las condiciones más extremas. Así que, comencemos con el error más común. Mito número 1. Los estoicos son autómatas sin emociones. Esta imagen de Mr. Spock envuelto en una toga romana está tan arraigada en nuestra cultura, que la palabra estoico se ha convertido en sinónimo de imperturbabilidad o rostro de piedra. Pero esta es la verdad. Los estoicos nunca abogaron por deshacerse de las emociones. Eso sería antinatural. Eran humanos, amaron, se enojaron y sintieron tristeza. La diferencia clave no radicaba en la presencia de emociones, sino en cómo reaccionaban a ellas. Distinguían entre las protoemociones, reacciones involuntarias, como el sobresalto ante un ruido fuerte, y las pasiones propiamente dichas. Las pasiones surgen cuando a estas reacciones les añadimos nuestros juicios erróneos. Por ejemplo, el juicio. Lo que acaba de pasar es terrible y ha arruinado mi vida. Era precisamente con esos juicios con lo que los estoicos trabajaban. Su objetivo no era apagar los sentimientos, sino evitar que los pensamientos irracionales los transformaran en un huracán destructivo. Buscaban una mente clara, no un corazón vacío. Esto no es supresión, sino gestión consciente. Imaginemos la emoción como un caballo salvaje. Puedes dejar que te arrastre al abismo, o puedes aprender a ser un jinete hábil. Pero, ¿qué significa realmente el concepto estoico fundamental de la apatheia? Hoy en día, esta palabra tiene una connotación totalmente negativa: indiferencia, letargo o, directamente, falta de interés por la vida. Sin embargo, para los antiguos griegos, la apatheia era un objetivo a perseguir, y su significado era radicalmente distinto. La raíz apatos se traduce literalmente como ausencia de pasión o imperturbabilidad. Pero cuando los estoicos hablaban de pasiones, no se referían a todos los sentimientos, sino solo a las afecciones irracionales y destructivas, como la ira incontrolada, el miedo paralizante, la envidia o la angustia irracional. Es decir, la apatheia
Es el estado de una mente serena y lúcida, libre de estas emociones perjudiciales. Esto no implica que un estoico no sienta tristeza por la pérdida de un ser querido. Claro que la sentirá, pero jamás permitirá que esa tristeza se convierta en una desesperación que paralice su voluntad y que lo lleve a considerar la vida como algo sin sentido. La apatía estoica no es sinónimo de vacío emocional. Es un estado en el que uno puede observar sus sentimientos sin convertirse en su esclavo. Es como ser el capitán de un barco en medio de una tormenta. Sientes el embate de las olas, pero mantienes firme el timón y no desvías el curso. Pues bien, este es el instrumento clave en el arsenal del estoico, el que le permite mantener la calma. Se llama la dicotomía del control. Suena complicado, pero en realidad es algo genialmente simple. Epicteto lo resumió así: de las cosas existentes, unas están bajo nuestro poder y otras no. Bajo nuestro poder están nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras aspiraciones y nuestras acciones. Es decir, nuestro mundo interior. Fuera de nuestro poder queda prácticamente todo lo demás: nuestro cuerpo, la salud, la reputación, el clima, las acciones de otras personas, el pasado y el futuro. Y aquí viene el secreto. Según los estoicos, la fuente de todo nuestro sufrimiento es el intento de controlar aquello que no podemos dominar, mientras descuidamos aquello que sí está por completo en nuestro poder. Imagina esta situación. Estás en un embotellamiento y vas tarde a una reunión importante. Puedes enfadarte, tocar la bocina, gritar a otros conductores. ¿Pero eso cambiará la situación? No. Está fuera de tu control. Entonces, ¿qué sí está bajo tu control? Tu reacción. Puedes aceptar la situación, poner tu música o tu podcast favorito, o simplemente llamar para avisar que llegarás tarde. Al trasladar nuestro enfoque a lo que sí podemos controlar, obtenemos una libertad y una tranquilidad increíbles. Ahora, hablemos de la felicidad en sí. ¿Qué significa exactamente la felicidad para un estoico? La cultura moderna nos vende la idea de que la felicidad es placer, gratificación inmediata, posesiones materiales o éxito. Pero esta clase de felicidad tiene un gran defecto. Es muy fácil de arrebatar. Compras un teléfono nuevo y al año ya está obsoleto. Consigues un ascenso y de inmediato aparece una meta nueva y más alta. Los estoicos, sin embargo, propusieron una concepción de la felicidad completamente diferente, a la que llamaron eudaimonia. Aunque esta palabra a menudo se traduce como felicidad, sería más preciso interpretarla como prosperidad o la vida plena. Y esta eudaimonia, a diferencia del placer, no depende de factores externos, sino exclusivamente de nosotros. Proviene de vivir en armonía con la virtud. Es un estado interno de armonía, sentido y satisfacción que experimentas sabiendo que estás actuando correctamente, desarrollando tu potencial y viviendo como un ser racional. Esta clase de felicidad no depende de si eres rico o pobre, sano o estás enfermo. Es una fortaleza interior inexpugnable. Los sucesos externos pueden traernos dolor o placer, pero no pueden afectar tu eudaimonia si tú no lo permites. Pero, ¿cuál es esa virtud que funciona como la única fuente de felicidad? Para los estoicos, no es solo una palabra bonita. Es un conjunto de 4 cualidades clave que cimentan las bases de una buena vida. La primera es la sabiduría. Y no hablamos de conocimiento académico, sino de la sabiduría práctica. La capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, de entender qué está bajo nuestro control y qué no lo está. La segunda es la justicia. No se trata solo de cumplir la ley, sino de la honestidad, la integridad y el buen trato hacia el prójimo. Los estoicos creían que todos somos partes de un mismo todo, y que al dañar a otro, inevitablemente nos dañamos a nosotros mismos. La tercera es el coraje. Y no hablamos solo de la valentía en el combate, sino de la firmeza moral. La capacidad de enfrentar las dificultades cara a cara,
de sobrellevar el dolor y de defender nuestros principios, incluso en momentos de terror. Y la cuarta es la moderación o templanza. Es la capacidad de gestionar nuestros deseos e impulsos, encontrar ese punto medio y evitar los excesos. Estas 4 virtudes son como las 4 patas de una silla. Si eliminas una, toda la estructura se desmorona. Vivir virtuosamente significa practicar estas cualidades constantemente, en cada acción y en cada pensamiento. Y es precisamente en esta práctica, en este esfuerzo, donde el estoico encontraba su felicidad profunda y con sentido. Veamos cómo funcionaba esto en la práctica, tomando como ejemplo al estoico más famoso, Marco Aurelio. Imagínese la escena. Usted es el gobernante del vasto imperio romano. Sobre sus hombros recaen las guerras contra los bárbaros en las fronteras, la epidemia de peste que diezma a la población, las intrigas políticas y las traiciones de sus allegados. ¿Cómo no perder la cabeza ante tanta presión? Marco Aurelio encontró su pilar en el estoicismo. Cada noche, en su tienda de campaña militar, escribía un diario personal que hoy conocemos como Meditaciones. No es un tratado filosófico, sino una colección de ejercicios mentales, recordatorios escritos para sí mismo. Él escribía: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Se recordaba constantemente la dicotomía del control, la fugacidad de la existencia y la necesidad imperiosa de cumplir con su deber ante el pueblo. No se quejaba del destino, sino que se preguntaba: ¿de qué manera puedo utilizar esta adversidad para ejercitar la virtud? El estoicismo no era una teoría para él, sino una herramienta de supervivencia que le permitió seguir siendo humano y un gobernante sabio en condiciones verdaderamente inhumanas. Su ejemplo demuestra que esta filosofía no es para los débiles, sino para aquellos que cargan con una inmensa responsabilidad. Pasemos a otro estereotipo común. La idea de que un estoico debe ser un asceta pobre que mira con desdén lo material. Este mito es fácil de desmantelar si observamos la vida de Lucio Anneo Séneca. Él no solo fue un filósofo estoico eminente, sino también una de las personas más ricas del Imperio Romano y consejero del emperador Nerón. ¿Cómo encajaba esto con una filosofía que predica la no dependencia de los bienes externos? La respuesta es muy sencilla. Séneca lo explicaba así: el estoicismo no prohíbe tener riqueza, prohíbe que la riqueza te tenga a ti. El problema no reside en el dinero, la fama o el poder, sino en el apego que desarrollamos hacia ellos. Un estoico puede disfrutar del lujo, pero debe estar mentalmente preparado para perderlo en cualquier momento. Y lo crucial es que esa pérdida jamás debe quebrar su espíritu. Él decía: el sabio considera la riqueza su esclava, mientras que el necio la convierte en su amo. Séneca practicaba lo que predicaba. De forma periódica, vivía deliberadamente en la pobreza, dormía en el suelo duro y comía alimentos sencillos, todo para recordarse a sí mismo que la felicidad requiere muy poco, y de paso, para perder el miedo a una posible miseria. Así que, el estoicismo no enseña a rehuir la riqueza, sino a establecer una relación adecuada con ella, usándola como una herramienta para la virtud, y nunca como el propósito central de la vida. Si Marco Aurelio ocupaba la cúspide de la escala social y Séneca se encontraba en la base, Epicteto estaba en el escalón más bajo. Nació esclavo en Roma. Su amo era un hombre cruel y, cuenta la leyenda, en un arrebato de rabia le fracturó una pierna, dejándolo cojo para siempre. Aparentemente, este hombre tenía todos los motivos para detestar el mundo, lamentarse de su suerte y sentirse miserable. Sin embargo, fue él quien se convirtió en uno de los maestros más grandes del estoicismo. Su ejemplo es la prueba más contundente de que la libertad interior es inalienable. Él decía: podrán encadenar mi pierna, pero ni siquiera Zeus tiene el poder de doblegar mi voluntad. Epicteto conoció, en carne propia, la esencia de la dicotomía del control. Su cuerpo pertenecía a su amo, pero su mente, sus juicios, sus decisiones, le pertenecían solo a él.
Tras obtener su libertad, fundó su propia escuela filosófica y enseñó que lo que nos hace infelices no son los acontecimientos, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Su vida es un himno al espíritu humano. Demuestra que el estoicismo no es una filosofía exclusiva de emperadores, sino también de esclavos. Es una llave universal hacia la dignidad y la felicidad, accesible para todos, sin importar las circunstancias externas. ¿De qué manera los estoicos se blindaban contra los reveses del destino? Para ello, empleaban un poderoso ejercicio mental, la premeditatio malorum, que se traduce como la anticipación de los males. Suena sombrío, ¿verdad? Podría parecer un camino directo hacia la ansiedad y el pesimismo. Pero, en realidad, el propósito de esta práctica es totalmente el contrario. La clave está en dedicar unos minutos cada mañana a imaginar qué cosas malas podrían ocurrir en el transcurso del día. No para recrearse en la negatividad, sino para prepararse. ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Y si un amigo me traiciona? ¿O si caigo enfermo? Al visualizar estos escenarios, el estoico lograba dos cosas fundamentales. En primer lugar, eliminaba la fuerza de la sorpresa. Un golpe inesperado siempre duele más. Y en segundo lugar, analizaba de antemano cómo actuaría si eso sucediera y cómo podría manifestar la virtud en tales circunstancias. Es como la alarma de incendios de un edificio. No está para generar pánico, sino para que todos sepan cómo actuar en caso de un fuego real. Esta práctica nos vuelve más resilientes y a la vez nos hace estar agradecidos por lo que tenemos ahora. Y es que, después de meditar sobre las posibles pérdidas, valoramos el hecho de que nuestro peor escenario posible no se haya cumplido hoy. El siguiente concepto poderoso del estoicismo es el amor fati, es decir, el amor incondicional hacia el destino. Aunque la frase fue popularizada por Nietzsche, la esencia de la idea es profundamente estoica. ¿Qué implica exactamente? No se trata de una resignación pasiva ni de un fatalismo del tipo lo que tenga que ser, será. Es por el contrario, una aceptación activa, consciente e incluso gozosa de todo lo que ocurre en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo. Los estoicos creían que el universo es racional y que todo lo que sucede forma parte de un gran plan divino o cósmico, incluso si no logramos comprenderlo. Por lo tanto, nuestra misión no es luchar ni quejarnos de la realidad, sino aceptarla plenamente y utilizarla en nuestro propio beneficio. Marco Aurelio lo resumió de forma magistral. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Esto implica que cada dificultad, cada revés, cada dolor, no es una barrera que nos detiene, sino una verdadera oportunidad. Una oportunidad para demostrar coraje, paciencia, sabiduría y justicia. Amar tu destino significa ver en cada suceso, incluso en el más trágico, el material esencial para forjar y construir tu carácter. Este es el nivel más alto del estoicismo. No solo tolerar lo que ocurre, sino desear que suceda exactamente lo que sucede. Esta es, en esencia, la fórmula de la grandeza humana. ¿Por qué los estoicos creían que debíamos vivir de acuerdo con la naturaleza? Para el oyente moderno, esto podría interpretarse simplemente como un llamado a irse a vivir al bosque. Sin embargo, el significado que ellos le daban a este concepto era mucho más profundo. Para los estoicos, la naturaleza tenía dos connotaciones. Primero, la naturaleza del universo, o el cosmos. Ellos creían que el mundo no era una caótica acumulación de átomos, sino un organismo único, vivo e inteligente, regido por una ley universal, el Logos. En esta visión, todo está interconectado y tiene un propósito inherente. Segundo, la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que distingue al ser humano de todas las otras criaturas vivas? Nuestra capacidad de razonar, la razón. Por lo tanto, vivir de acuerdo con la naturaleza significaba dos cosas para un estoico. Utilizar la razón para comprender nuestro lugar en ese inmenso cosmos
y cumplir nuestra función humana única, que es vivir de forma racional y virtuosa. Esto implica actuar no a partir de instintos animales o pasiones irracionales, sino basándose en la lógica y en la elección moral. Significa comprender que somos pequeñas partes de un gran todo, y que nuestra tarea es desempeñar bien nuestro papel, contribuyendo a la armonía general. Contrario a un mito muy extendido, el estoicismo no es una filosofía para ermitaños egoístas que se atrincheran en su fortaleza interior y se desentienden de todo lo demás. Al contrario, es una filosofía profundamente social. De hecho, fueron los estoicos quienes introdujeron el concepto de cosmopolitismo. Fueron los primeros en declarar que cada persona, sin importar su origen, estatus o nacionalidad, era ciudadana de un único estado, el cosmos, es decir, la humanidad entera. Su famosa máxima era: «Soy humano, y nada de lo humano me es ajeno». De esta idea deriva una de sus virtudes clave, la justicia, manifestada en el servicio a los demás o oikeiosis. Los estoicos imaginaron una serie de círculos concéntricos. En el centro estás tú mismo. El siguiente círculo es tu familia. Después vienen los amigos, los conciudadanos y finalmente toda la humanidad. La tarea del sabio consiste en expandir constantemente estos círculos, tratando a todas las personas como si fueran sus propios hermanos y hermanas. Por lo tanto, un auténtico estoico jamás puede ser indiferente a los problemas de la sociedad. Participa activamente en la vida pública, cumple con su deber y ayuda a los demás, pues entiende que el bienestar del conjunto es también su propio bienestar personal. Es una filosofía basada en la responsabilidad y la unidad. ¿Y qué hacemos con esas emociones tan intensas y destructivas, como la ira? Séneca le dedicó un tratado entero, llamando a la ira una locura momentánea. Él la consideraba la más abominable y salvaje de todas las pasiones. El enfoque de los estoicos ante la ira es un ejemplo perfecto de su método en acción. Ellos no proponían simplemente reprimirla o fingir que no existía. Lo que sugerían era analizarla. Según los estoicos, la ira casi siempre surge de un juicio erróneo. Nos enfadamos cuando creemos que se nos ha hecho un daño intencionado e injusto. Nuestro orgullo resulta herido, o nuestras expectativas han sido defraudadas. ¿Qué nos propone el estoico? Primero, hacer una pausa, no reaccionar de forma impulsiva. Segundo, hacernos preguntas. ¿De verdad esa persona quería ofenderme? ¿Quizá tenía sus propias razones? ¿Acaso es solo un malentendido? ¿Lo que ha sucedido es un mal real o es simplemente un evento externo que, en sí mismo, es neutral? Pongamos un ejemplo. Te cierran el paso en la carretera. En lugar de caer en la furia, el estoico pensaría: quizá esta persona se dirige a urgencias, y aunque solo sea un maleducado, ¿merece la pena arruinar mi día y mi tranquilidad por su comportamiento? Al cambiar el juicio, cambiamos la reacción emocional. La ira pierde su poder. Es probable que el mayor temor para la mayoría de las personas sea el miedo a la muerte. ¿De qué manera el estoicismo nos ayuda a afrontarlo? Utiliza la práctica conocida como memento mori. Recuerda que morirás. Y de nuevo, esto no es para caer en la depresión o la melancolía. Al contrario, es una herramienta poderosísima para vivir de una manera más consciente y con más propósito. Los estoicos se recordaban la muerte a sí mismos cada día. En primer lugar, para no temerla. La muerte es un proceso natural e inevitable, una parte de la naturaleza. Temerla es tan absurdo como temer el cambio de estación. En segundo lugar, ser consciente de la finitud de la vida da un valor inmenso a cada instante. Si sabes que tu día podría ser el último, no lo vas a desperdiciar en discusiones vacías, actividades sin sentido o posponiendo lo importante. Te concentrarás en lo que realmente importa, en tus relaciones con tus seres queridos, en el cumplimiento de tu deber y en ser la mejor versión de ti mismo justo ahora. Marco Aurelio escribió: «Vive cada día como si fuera el último».
Esto no es una invitación al hedonismo, sino una llamada a la máxima conciencia y a la virtud aquí y ahora. Es muy común que el estoicismo se confunda con otra filosofía de la antigüedad, el epicureísmo. Y aunque ambas escuelas buscaban la serenidad del espíritu, sus enfoques eran radicalmente distintos. Vamos a desglosarlo. El objetivo principal de los epicúreos era alcanzar la ataraxia, un estado de completa paz mental que se lograba mediante la evitación del sufrimiento y la búsqueda de placeres moderados y sutiles. Su lema se podría resumir en «Vive discretamente». Creían que uno debía retirarse de la agitada vida pública, rodearse de amigos y disfrutar de las alegrías sencillas. El fin de los estoicos, como ya sabemos, era la eudaimonia, que se alcanza a través de una vida en armonía con la virtud. El estoico no rehúye las dificultades. Al contrario, va a su encuentro, porque las ve como un entrenamiento fundamental para su carácter. Si para el epicúreo el dolor es un mal que debe ser evitado, para el estoico, el dolor es un evento externo neutro que le brinda la oportunidad de demostrar coraje. La felicidad del epicúreo es bastante frágil, ya que depende de la ausencia de factores externos perturbadores. En cambio, la felicidad del estoico es inquebrantable, porque solo depende de su decisión interna de vivir virtuosamente, incluso en el epicentro de la tormenta. Esta es la diferencia fundamental en la manera de abordar la existencia. Sería injusto no mencionar también las críticas al estoicismo. Ninguna filosofía es perfecta. Uno de los principales reproches es que el estoicismo puede llevar a la pasividad social y la apatía, en el sentido moderno del término. Si todo lo que ocurre está predestinado por el logos y uno debe aceptarlo, ¿para qué luchar contra la injusticia o intentar cambiar el mundo a mejor? Sin embargo, los propios estoicos, como Séneca o Marco Aurelio, fueron figuras públicas muy activas. Consideraban que era su deber servir a la sociedad. Su aceptación del destino no significaba inacción, significaba actuar de la mejor manera posible dentro de las circunstancias dadas, sin apegarse al resultado. Otra crítica habitual es que el estoicismo fomenta la supresión de las emociones humanas naturales, lo cual puede ser perjudicial para la salud mental. Pero, como ya hemos establecido, esto se basa en un malentendido de la apatía estoica. No se trata de suprimir las emociones, sino de realizar una reevaluación cognitiva de ellas. Esto es muy similar a la terapia cognitivo-conductual moderna, que se considera uno de los métodos más efectivos para tratar la ansiedad y la depresión. Así que muchos críticos, en realidad, están atacando un hombre de paja en lugar de la filosofía real. ¿Por qué esta filosofía milenaria con más de 2000 años de historia está experimentando un auténtico renacimiento hoy en día? Los libros sobre estoicismo se convierten en bestsellers. Emprendedores de Silicon Valley, entrenadores deportivos, psicólogos y militares hablan de él constantemente. La respuesta es sencilla. El estoicismo es increíblemente práctico. Vivimos en un mundo que se parece mucho al de los antiguos romanos. Está lleno de caos, incertidumbre, ruido informativo y cambios acelerados. Los viejos paradigmas se están desmoronando y la gente busca un apoyo interno fiable. El estoicismo ofrece un sistema operativo para la vida, claro y fácil de entender. Nos proporciona herramientas concretas que podemos aplicar aquí y ahora. Cómo gestionar la ansiedad ante una presentación, cómo superar un despido, cómo reaccionar a las críticas en Internet o cómo encontrar un propósito en la rutina diaria. No promete la felicidad eterna ni requiere la fe en lo sobrenatural. Simplemente dice, aquí está tu razón. Esta es tu herramienta principal. Aprende a usarla y serás capaz de soportar cualquier cosa. Y en nuestro ansioso siglo XXI, este mensaje resuena con una vigencia sin precedentes. Dejemos la teoría a un lado y pasemos a la práctica. Aquí tienes un ejercicio sencillo, pero increíblemente potente, que puedes empezar a implementar hoy mismo. Es una práctica recomendada incluso por Epicteto, llevar un diario nocturno.
Justo antes de acostarte, toma una libreta y responde 3 preguntas clave. La primera, ¿qué hice mal hoy? Ojo, esto no es para autoflagelarse, sino para analizar honestamente tus fallos y asegurarte de no repetirlos mañana. La segunda, ¿qué hice bien? Es fundamental que identifiques y refuerces tus aciertos, esos momentos en los que demostraste virtud. Y la tercera, ¿qué obligación descuidé o qué pude haber hecho mejor? Esta pregunta te ayuda a cultivar la conciencia y a trabajar en tu mejora constante. Solo te llevará de 5 a 10 minutos diarios, pero esta práctica logra convertir cada día vivido en una valiosa lección. Dejas de vivir la vida en piloto automático y empiezas a diseñarla de forma consciente. Esto es el estoicismo en acción. No solo reflexionar sobre la virtud, sino practicarla a diario, logrando ser un poco mejor que el día anterior. Es fundamental comprender que para un estoico, la felicidad, o eudaimonía, no es un destino fijo al que llegas un día para quedarte. No es un estado estático, es un proceso, una práctica constante, un entrenamiento diario. Séneca comparaba la vida del sabio con la labor de un artesano. Un escultor no crea una obra maestra en un solo día. Cada mañana, toma su cincel y elimina lo superfluo de ese bloque de mármol. Del mismo modo, el estoico trabaja diariamente en su carácter, apartando los juicios irracionales, los hábitos dañinos y las pasiones destructivas. La felicidad es un efecto secundario de esta labor constante. Es similar a la condición física. No puedes ir al gimnasio una sola vez y mantenerte fuerte para siempre. Necesitas entrenar con regularidad. Lo mismo ocurre con la paz mental y la fortaleza interior. Deben ser mantenidas a través de ejercicios diarios. La lectura, la reflexión, el análisis de nuestras acciones y la práctica de la dicotomía del control. El estoicismo es un maratón, no un sprint, y la verdadera alegría no se encuentra tanto en la línea de meta, sino en el recorrido mismo. ¿Es posible ser un estoico feliz? Tras todo lo que hemos debatido, la respuesta es clara, sí. De hecho, el enfoque estoico no solo lo permite, sino que se presenta como una de las vías más seguras y duraderas para alcanzar la felicidad. Pero seamos sinceros, esta no es la felicidad de postal. Esa que nos bombardea la cultura moderna, la felicidad instagrameable. No es una euforia constante, ni una sonrisa perenne, ni tampoco una vida exenta de dificultades. La felicidad estoica es algo mucho más profundo y esencial. Es la serenidad en medio de la tempestad. Es la satisfacción que proviene de un deber bien ejecutado. Es la alegría de saber que estás viviendo una vida virtuosa y con propósito. Es esa sensación de fuerza y libertad interior que surge al comprender que tu bienestar no depende de los caprichos del azar o del destino, sino exclusivamente de tus propias decisiones. Es la felicidad de la persona adulta y consciente, aquella que no rehúye la realidad, sino que la abraza en su totalidad, con todas sus tragedias y sus alegrías. Esta no es una filosofía para los que se regodean en el sufrimiento. Es, por el contrario, la filosofía para aquellos que desean dejar de ser víctimas y convertirse, de una vez por todas, en los arquitectos de su propia vida. Así que, ¿cuál es la conclusión clave, quizás la más impactante, que podemos sacar de todo esto? El estoicismo no se trata de sentir menos, sino de comprender más. No es sinónimo de un rostro impasible, sino de una mente lúcida. La gran paradoja estoica es esta. Al rechazar la persecución de la frágil felicidad externa, el dinero, la fama, el placer, encontramos una alegría interior inexpugnable que nadie ni nada puede arrebatarnos. Esto, sin embargo, no significa que la vida de un estoico sea fácil o despreocupada. Todo lo contrario. Marco Aurelio tuvo que enterrar a sus hijos. Séneca fue condenado a muerte por su propio alumno, y Epicteto fue esclavo. Ellos sufrieron, pero no fueron infelices, porque su bienestar no radicaba en lo que les ocurría.
sino en cómo decidían reaccionar ante ello. Y en esto reside, quizás, su secreto fundamental, tan vigente hoy como lo fue entonces. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya resultado útil. Si es así, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevos análisis profundos. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué idea estoica les pareció la más útil para su propia vida? ¿O quizás hay algo con lo que están categóricamente en desacuerdo? Dejen su opinión en los comentarios. ¡Conversemos!